noches. Sean bienvenidos a su espacio donde compartimos sus historias, sus leyendas y todos aquellos eventos que para muchos podrían no tener sentido, pero para todos nosotros a los que nos ha ocurrido algún evento paranormal, estoy seguro que hasta el día de hoy no deja de perturbarnos. Te recomiendo escuchar nuestras historias con audífonos para un efecto más terrorífico, así que ponte cómodo, ponte audífonos y apaga la luz. Comencemos. La siguiente recopilación se trata de eventos paranormales ocurridos en hospitales, y en esta ocasión nos llegan desde Lima, Perú. Las historias de tipo paranormal en hospitales, en clínicas, son realmente abundantes. Enfermeras y médicos suelen relatar con mucha frecuencia sucesos que ocurren en sus centros de trabajo, historias que involucran una variedad de fantasmas o espíritus que desconocemos. Y es que el hecho de que las personas sufran sus últimos días de vida en estos lugares nos hace puntos idóneos para energías negativas, incluso malignas, que de alguna forma repiten los eventos traumáticos que llevaron a la muerte a los pacientes y los atrapa en este espacio y tiempo. Afortunadamente, también son lugares donde inicia la vida y aunque de forma menos frecuente, es posible escuchar también historias de seres benevolentes como ángeles o espíritus buenos que ayudan a los enfermos a curar sus enfermedades. Hola a todos, buenas noches. Para este relato decidí que no se revelaría mi nombre, ya que casi nadie me cree lo que me ocurrió y quiero evitar que se burlen de mí si la gente que me conoce escucha mi historia. Actualmente tengo 28 años, pero esta historia me sucedió cuando apenas tenía 23. Aún era muy jovencita. Para aquella época todavía no salía mucho de casa y es que, a decir verdad, mis papás siempre fueron muy sobreprotectores conmigo. Pero era inevitable que en algún momento tenía que salir solo al mundo y más aún estudiando la carrera de enfermería. Felizmente y para tranquilidad de ellos, mis años de práctica fueron casi siempre en turno de día y nunca nada pasó. Bueno, más allá de ver casos muy extremos en el área de emergencias. Siempre escuché a mis compañeros ya graduados contar historias de eventos paranormales que les habían ocurrido en diferentes hospitales de la ciudad. Pero para ser sincera, siempre habría creído que eran tan solo historias inventadas para hacernos sentir miedo. Nunca creí en cosas paranormales, hasta que me sucedió. Creo que el anhelo de todo profesional es conseguir su primer empleo, luego de terminar la carrera, por supuesto. Es así que, gracias a un contacto, logré ingresar a una clínica reconocida, una de las más grandes de hecho, y no me refiero a prestigio, sino en tamaño, con sus más de 6 pisos de altura y con pasadizos largos que en la noche por lo general están vacíos y muy oscuros, aquellos donde nadie, absolutamente nadie quiere pasar de noche por las decenas de historias paranormales que en ellos albergan. Créanme, caminar por aquellos pasillos de la clínica, y más aún estando completamente sola y de noche, pueden hacer sentir escalofríos hasta el más incrédulo. En una ocasión me encontré en mi turno nocturno, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Cuando llegué, me encontré en piso un paciente que todo el tiempo estaba presionando el botón de ayuda, del tipo que requieren ayuda para todo. Bueno, por algo pagan atención privada. Yo y mis compañeras teníamos que tomar turnos para atender las solicitudes de aquel paciente, dado que la primera llamada se atendía de inmediato. Era un poco molesto atender requerimientos de este paciente cada 5 o 10 minutos. Y para ser sincera, dejamos de atender las llamadas de manera tan inmediata, ya que sabíamos que posiblemente era uno de esos requerimientos absurdos como abrigarle los pies, cambiar de canal al televisor o cualquier otra excusa absurda para que vayamos a prestarle atención. Y no es que seamos insensibles, pero en ocasiones se tiene que atender a otros pacientes con otros requerimientos más graves. Esa misma noche, pasada la medianoche, los llamados del paciente cesaron por un tiempo prolongado. Intuimos que algo andaba mal o que el paciente simplemente se quedó dormido. Por precaución y sin ningún llamado fui a su habitación a ver cómo estaba aquel paciente. Fue mi sorpresa cuando, al llegar a la habitación, encontré a aquel hombre muerto.
Murió de un infarto. Murió mientras dormía. Fui la primera en ver la escena y debo decir que fue la primera vez que veía a alguien sin vida. No voy a negar que me sentí muy mal. Sentí como un sentimiento de culpa. Sentí que mi deber era cuidar a aquella persona. Tal vez el mismo paciente presentía que esa noche partiría de este mundo y solo quería llamar la atención. Tal vez no quería sentirse solo cuando el momento llegara. En la actualidad no puedo sacarme su imagen de mi cabeza, y es que aquel hombre murió con los ojos abiertos y su expresión transmitía una sensación de regaño, como si quisiera decirme: ¿cómo pudiste dejarme solo? Como si fuera mi culpa. En fin, aquel paciente no tenía mucha familia. A pesar de que se notificó el fallecimiento inmediato, solo llegó uno de sus hijos como 3 horas después. Era como si no le importara mucho a sus seres queridos. Incluso dudé si su familia se interesaban por él. Su hijo realizó el trámite para que se llevaran el cuerpo. El cuerpo fue retirado de la habitación alrededor de las 3 de la mañana. Y una vez que se fue, nuevamente un silencio retomó la tranquilidad del piso. Era como si nunca hubiera pasado nada. Yo todavía no me acostumbraba a lidiar con el tema con la misma frialdad que mis compañeras. Luego de lo sucedido, mis compañeras siguieron atendiendo a otros pacientes. La única que se quedó en la base fui yo. Estaba todavía muy sensible y nerviosa, así que mis compañeras me apoyaron cubriendo mi ronda el resto de la noche. Traté de cerrar unos momentos mis ojos para descansar, cuando de pronto comenzó a sonar un timbre proveniente de una de las habitaciones. Mi sorpresa fue cuando me di cuenta que el timbre provenía de la misma habitación donde había fallecido horas antes aquel paciente. En ese momento sentí un escalofrío. Se me puso la piel de gallina y lo primero que pensé: debe ser un desperfecto eléctrico. Es imposible que suene aquel botón. La habitación está vacía. Apagué la notificación y decidí ignorarlo. No acababa de calmarme cuando de pronto volvió a sonar 5 minutos después. Era como si aquel paciente nunca se hubiera ido. Pensé: deben ser los nervios, y moría de miedo, pero el timbre seguía sonando. No tuve de otra, así que me levanté y fui a la habitación. Para ser exacta, era la 201 del 4º piso de hospitalización. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada y la luz apagada. No había nadie. Al ingresar, el cuarto estaba completamente frío, como si una refrigeradora se tratara. Busqué el cable del timbre de esta habitación y mi sorpresa fue que no estaba en su lugar. Estaba en el piso justo debajo de la camilla. Cuando me agaché a recogerlo, justo en ese momento, escuché la puerta del baño de aquella habitación. Alcancé a ver cómo se prendió la luz, como si un paciente estuviera dentro del baño. Con miedo y por impulso, empujé con fuerza la puerta del baño y cuando ingresé, no había nadie. Me quedé unos momentos en el baño cuando de pronto comencé a escuchar pasos dentro de la habitación. Era como una pesadilla, no sabía qué hacer. No sabía si quedarme ahí adentro o salir a ver. Pero realmente tenía miedo de salir y ver a alguien en el cuarto. Alguien que sabía que ya no debería estar ahí. Abrí un poco la puerta del baño. Solo un poco. Lo suficiente para ver en aquella dirección. No lograba ver a nadie. Pero escuchaba un susurro como una persona hablando, como murmullos en voz baja. De pronto ingresó al cuarto una de mis compañeras y me encontró ahí. Me preguntó: ¿qué haces aquí? Sonó el timbre de este cuarto, contesté. ¿Y tú? Vine porque también vi el botón, no dejaba de sonar. Me sentí un poco más segura con mi compañera ahí, pero ambas seguíamos escuchando como una voz, murmullos, alguien que hablaba en voz baja, pero no entendíamos lo que decía. Mi compañera, que era una mujer un poco más espiritual que yo, exclamó en voz alta: «Usted ya está muerto. No puede quedarse más aquí. Váyase, váyase». Y no bromeo. Luego abandonamos la habitación y el botón de llamada se apagó. Desde entonces no volvió a sonar el resto de la noche. Buenas noches. Mi nombre es Allison. Trabajo como enfermera asistente para un asilo de ancianos.
Debo decirles que el ambiente que se vive en este tipo de instituciones es un poco triste, dado que muchos pacientes son olvidados y abandonados allí por sus familiares. Ningún paciente se queda por mucho tiempo. Es como un ciclo. Llegan siempre ancianos nuevos, pero los más antiguos van muriendo. Es realmente un ambiente muy desalentador. No te puedes encariñar mucho con los pacientes. Al final sabes que tarde o temprano van a partir. Tuvimos una residente en la habitación 101 del pasillo B. Su nombre era Betty, y era totalmente independiente, alegre, llena de energía, y a pesar de ser muy anciana, su estado mental y físico eran muy buenos. Le gustaba hacer la mayor cantidad de actividades por su cuenta, y las hacía muy bien. Era muy precavida, nunca tuvo ningún incidente. Las únicas ocasiones en que nos pedía ayuda era cuando tenía que ir al baño, y aún así solo nos pedía que nos quedáramos afuera en caso algo pasara. Un día Betty enfermó de neumonía. Sabíamos que era grave y tuvo que ser hospitalizada por semanas. Después de casi 2 meses internada, finalmente regresó. Todos estábamos muy felices de tenerla de vuelta, ya que Betty era el alma de la fiesta, siempre estaba alegre y nos contagiaba a todos del buen humor. No obstante, cuando regresó no fue la misma. Era claro que la enfermedad la debilitó mucho. Betty no era la misma. Sabíamos que ahora sí necesitaría ayuda para hacer sus tareas, sus actividades del día a día, pero Betty era muy necia. No aceptaba la idea de que por su condición ya no podría ser tan independiente. Rara vez nos pedía ayuda, así que teníamos que estar el doble del pendiente para que no se cayera o sufriera algún accidente. En el turno nocturno, yo, como parte de mi rutina y mi trabajo, era pasar por cada uno de los pacientes del pabellón B a revisarlos, incluyendo a la señora Betty. Antes de retirarme de la habitación en donde ella se encontraba, le dije: «Señora Betty, si usted necesita levantarse, solo presione el botón de llamado. Inmediatamente vendré a ayudarla. Por favor, hágame caso». Era de suponer que no lo hizo y, al contrario, se deshizo el botón de llamado. Esa misma noche, en la madrugada, la señora Betty salió de cama, resbaló y cayó. De hecho, murió a causa de aquella caída, y desde entonces su cama estuvo vacía. Una semana después me tocó nuevamente atender el turno de amanecida, y una noche, mientras llenaba mis reportes, la luz de llamada de la habitación 101B comenzó a encenderse. No era nada fuera de lo normal, ya que todas las habitaciones tienen 3 camas, es decir, 3 pacientes. Pensando que era el residente de la cama B, caminé a la habitación para ver qué era lo que necesitaba. Entré en la habitación solo para darme con la sorpresa que la luz de la cama A y B estaban apagadas. La luz venía de la cama C. La que estaba vacía era la cama de Betty. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí tristeza y miedo a la vez. Salí de la habitación y pedí que alguien más apagara la luz de aquella camilla. Al poco tiempo cambié de trabajo, pero aún mantengo contacto con mis excompañeras y me cuentan que cada cierto tiempo sucede lo mismo con la habitación 101B y la cama C. Incluso ya hay un nuevo residente en la cama C, y cuando se prende la luz en madrugada y vamos a la habitación a ayudarlo, el paciente está completamente dormido. Es como si la señora Betty nunca se marchó de aquel lugar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn y les agradezco mucho por escuchar esta historia, que de hecho no me sucedió a mí. La siguiente historia le pasó a mi abuela cuando todavía estaba viva. En una ocasión le internaron, dado que desafortunadamente se cayó y se fracturó la cadera. Entenderán que tuvo que ser hospitalizada. Una noche en la clínica, pasado la medianoche, cuando apagaron las luces para que descansen los pacientes, escuchó de pronto que alguien lloraba, un lamento. Era un lamento de dolor, pero no de dolor físico, era más como un lamento de tristeza. Ella pensó que tal vez era el paciente que se encontraba en la habitación de al lado, pero los llantos eran cada vez más fuertes. Era claro que provenían de la misma habitación en donde ella estaba. Ella pensó que tal vez alguien desesperado se había metido a su cuarto
porque había perdido algún familiar, algún ser querido, pero no era una respuesta lógica dado que su cuarto estaba muy oscuro y si alguien abría la puerta, ella hubiera visto la luz del pasillo. Además, su cuarto era individual, no había otros pacientes con ella. La abuela en ese momento se sintió un poco aterrada y se quedó como congelada, inmóvil. No podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. Incluso relata que se le bajó la presión. Aquel llanto, el murmullo no paraba. La abuela tenía tanto miedo de voltear a ver en aquella dirección de donde provenían los llantos y temía encontrarse con algo más que solamente el llanto, algo visible. No pudo con la curiosidad y las ganas de saber si realmente había alguien ahí o si solo era su imaginación. Finalmente volteó. La abuela en ese momento se sintió aterrada. Se quedó como congelada, inmóvil. No podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. Incluso relata que se le bajó la presión. El llanto, el murmullo no paraba. La abuela tenía tanto miedo de voltear a ver en aquella dirección de donde provenían los llantos y temía encontrarse con algo más que solamente el sonido. No pudo con la curiosidad y las ganas de saber si realmente había alguien ahí o solamente era su imaginación, así que finalmente volteó. La escena fue aterradora. Vio una silueta entre blanco y negro, algo transparente. Aquella figura tenía uñas y dedos muy largos. Estaba descalza y las uñas de los pies también eran largas, como garras. Aquella figura era lo que estaba llorando. Sus manos cubrían su rostro. Felizmente sus manos cubrían su rostro, exclamó. Sabrá Dios qué forma tendría su cara. La abuela sintió la energía negativa de aquella cosa. Se le erizó todo el cuerpo. Sintió mucho miedo. Solo atinó a taparse con la sábana y comenzar a orar. Quería que aquella cosa se fuera, ese ente. Ella sabía que no era nada bueno. E incluso pensó que tal vez era una entidad demoníaca. Cerró los ojos y siguió orando hasta que se quedó dormida. Al día siguiente exigió que le dieran de alta para continuar sus cuidados desde casa. La abuela contó esa historia unos meses después de salir de la clínica. A la actualidad, la abuela ya falleció, pero su nieto nos quedamos con sus historias, que de hecho tienen muchas. Es como si ella atraía las cosas paranormales. Espero más adelante poder contarles más historias. La próxima vez que vayas de noche a un hospital o una clínica, recuerda que probablemente te encuentres caminando entre espíritus, así que te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado. Nos escuchamos en un próximo episodio aquí en Sintonía Paranormal.